Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a hablar de Elena Kowalska. Nosotros la conocemos como Santa María Faustina Kowalska, que es quien escribió el libro La Divina Misericordia en mi alma. Bueno, no es el libro, es su diario personal. Es ella quien nos enseña y nos muestra la Divina Misericordia de Dios. Ella nace en Gogowiec, que es un pueblo muy chiquitito en Polonia, pequeñito, pequeñito. Es un pueblo de campesinos, es un pueblo muy rústico. Es la tercera de 8 hermanos y bueno, su papá se dice que era una persona muy recia, muy estricta con todos ellos y los tenía muy bien encaminados a todos. Era muy devoto y muy piadoso, es decir que ellos eran muy creyentes de la Iglesia Católica, tenían la fe católica muy metida por dentro de todo su corazón. Ella nació el 25 de agosto de 1905 y murió el 5 de octubre de 1938. Es por eso que hoy 5 de octubre es la fecha en la que nosotros recordamos a Santa María Kowalska. Y bueno, Sor Faustina desde muy pequeñita sintió la llamada de Dios en su corazón. Se dice que cuando ella tenía 5 años, le decía a su mamá: hoy estuve caminando junto a la Virgen en un jardín precioso y ella me llevaba de la mano. Entonces su mamá como que se sorprendía un poco, pero entendía que era un sueño de su niña. Y muchas veces también cuando ella fue creciendo, 6, 7 años, 8 años, la mamá escuchaba que Faustina se iba a verla y le decía: hijita, ¿qué estás haciendo despierta? Y decía: bueno, es que mi ángel de la guarda me ha despertado para que yo pudiera ponerme a rezar. Ella hizo su primera comunión a la edad de 9 años, bueno, como todos los niños la hacemos. Y le encantaba ir mucho a la iglesia, ¿no? A la iglesia de San Casimiro, que fue donde ella hizo su primera comunión. Pues se dedicaba a las labores domésticas, a estar en la casa, a cuidar a sus hermanitos, también a ordeñar a las vacas, a alimentar a los otros animales y hacer, bueno, todo lo que sus papás pues le ordenaban hacer. Ella recién pudo ir al colegio cuando tenía 12 años, porque Polonia en ese momento estaba ocupado por Rusia. Entonces cuando ya Rusia abandonó los territorios polacos, pues ella empezó a estudiar, pero solamente pudo estudiar año y medio. En julio más o menos de 1919 se dio una orden de que los niños que eran mayores pues dejaran el colegio para dar el espacio a los niños que eran más pequeños para empezar desde cero, empezar a educar a los niños polacos desde los más chiquitos. Ya si tenías 11, 12 años, pues ya estás viejo y estudiaste algo, ya no importa, ya al menos ya sabes leer y escribir y suficiente. Entonces ella tenía un conocimiento muy básico, sabía solamente leer y escribir y conocimientos muy básicos de la escuela, no porque ella la haya dejado, sino pues que fue una orden gubernamental que no la dejó continuar con sus estudios. Al dejar de estudiar como a los 13, 14 años, empezó a trabajar como sirviente en diferentes casas, ¿no? Pero aún así ella sentía el llamado de Dios en su corazón y quería ser monja, quería entrar a alguna orden para dedicar su vida a Dios. Sin embargo, sus papás decían no, y quizás se preguntarán por qué decían que no sus papás, a pesar de que eran tan católicos y tan devotos, pues simplemente porque se necesitaba el dinero. Eran tiempos de mucha pobreza en Europa, sobre todo en esta parte de Polonia. Era una familia muy pobre y era la tercera de 8 hermanos. Recuerda, detrás de ella habían 5 hermanos o 4 hermanos más que necesitaban comer y alimentarse, y pues la ayuda que Elena podía dar a la casa con su trabajo como sirvienta pues servía de muchísimo. Entonces los papás decían: no, o sea, necesitamos que trabajes o quizás que formes tu propia familia, pero ser monja también implica un gasto, porque hay que pagar tu ajuar. Cuando tú entras a un convento hay que pagar también tu comida y tu casa mientras eres novicia. Entonces nosotros no tenemos el dinero, ¿cómo vamos a hacer esto, Elena? Entonces le negaron eso y ella, pues obediente a sus padres, 15, 16, 17 años, decía: no puedo.
no puedo dedicarme a esto, Dios tiene que entenderlo, ¿no? Pero un día ella tenía 18 años y estaba en un baile con sus hermanas. Y ella dice que sintió en su corazón que Jesús le hablaba y le decía: Elena, ¿hasta cuándo vas a huir de mí? Literalmente le dijo así: y Elena mía, ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Y significa, porque ¿hasta cuándo vas a engañar tu corazón, Elena? ¿Hasta cuándo vas a dejarte de tonterías? Entonces Elena salió del baile así en la noche, así, en la tarde salió, dijo: no, esto se acabó. Como sea, yo voy a entrar a servir a mi Dios, porque me lo está pidiendo mi alma, porque me lo está pidiendo mi corazón, y tengo que hacerlo, simplemente tengo que hacerlo. Y confío en que Dios va a poner todo encaminado para que mi familia se mantenga bien y yo poder servirle y seguirle como Él espera que lo haga. Y se fue corriendo a una catedral, la catedral de San Stanislao Kostka, también en Polonia. Y ahí pues se arrodilló ante el crucifijo y le dijo: Señor, ante el altar, y le dijo: Señor, dime qué quieres que haga. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer esto? Sintió en su corazón que el Señor le dijo: anda a Varsovia. Tienes que ir a Varsovia y allí vas a entrar en un convento. Ella cuenta que salió de la catedral de San Estanislao, fue a su casa, empezó a arreglar sus cosas. Su hermana le preguntaba: ¿pero a dónde te vas? ¿Qué pasa? Dijo: no, me voy. Y salió, le dijo: despídeme de mi mamá, despídeme de mi papá, yo me tengo que ir, porque el Señor me está llamando que vaya a Varsovia. Y su hermana: ¿a Varsovia? Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Con quién? ¿A dónde? El Señor me está llamando, tengo que irme a Varsovia. Y así ella llegó a Varsovia con solo un vestidito en su maletita y pues su rosario, y llegó a Varsovia. Entró a la catedral de Santiago Apóstol, que está afuera, en las afueras de Varsovia. Y justo cuando llegó estaban dando misa, terminó la misa y ella intentó buscar y conversar con un sacerdote, con el sacerdote que había dado la misa. Y el sacerdote pues le dijo: bueno, tranquila, que acá hay como una especie de pensión. Es una señora que se llama la señora Lipsie. Bueno, ella te va a ayudar para que te va a dar hospedaje por unos días mientras tú estás acá en Varsovia sola, pero no te vas a dejar sola. Para que vayas a ir a diferentes conventos y puedas ver cuál es la orden que más va de acuerdo a tu espíritu, en cuál tú desearías pertenecer, a cuál orden tú desearías pertenecer. Entonces pues se quedó en esa casa varias semanas mientras iba a varios conventos, pero ninguno de estos conventos aceptó a Sor Faustina. Finalmente, ya cuando ella había visto casi todos los conventos, todos, y ninguno la había aceptado. Ella estaba muy triste, decía: Señor, por favor, no me abandones en estos momentos, que no sé a dónde ir, estoy perdida, estoy sola. Y ella sí llegó a la casa mayor de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Y la madre superior le dijo: ¿tú quieres pertenecer a nosotras? Sí. Entonces le dijo: mira, lo que tienes que hacer ahorita, anda a la capilla, ora y habla con Dios y pregúntale si Él de verdad quiere que tú ingreses a la orden. Ella fue a la capilla y sintió que Dios le decía: yo te acepto, tú estás en mi corazón. Wow, así yo me moriría si yo escucho que Dios me dice eso. O sea, me muero. Entonces la madre superior le dice: bueno, yo te acepto, esto también es tu casa, si el Señor te acepta, pues bienvenida seas. Pero bueno, la madre le dijo: mira, Faustina, yo sé que tú quieres pertenecer a nuestra orden, pero aún así tú tienes que pagar la ropa que vas a usar, o sea, todo tu ajuar, tienes que pagar una pequeña cantidad para nosotros poder solventar tu tiempo de noviciado acá. O sea, tienes que pagar algo y necesitas dinero. Y ella, pues como les dije, ella había dejado su casa en la mitad de la noche con un vestidito y unas cuantas cositas, y así se había ido sola a Varsovia, no tenía nada.
Entonces la hermana superior le dice, ¿por qué no trabajas como sirvienta en alguna casa? Y ahí vas juntando el dinero. Entonces Faustino dijo, sí, no tengo ningún problema. Entonces le ayudó a entrar a una casa a trabajar y se estuvo trabajando todo un año. Fue oficialmente aceptada dentro del convento, así como novicia, el 2 de agosto. Ahora bien, durante las primeras semanas que ella estaba ahí, a veces pasaba que ella como que, si bien ingresó los primeros días estás feliz, pero después se fue dando cuenta que quizás no fue una buena idea entrar a ese convento, quizás tendría que haber ido a otro convento. Le entran dudas, ¿no? Porque era muy jovencita, también hay que ponernos a pensar que era muy jovencita, tenía 20 años, tantas cosas revoloteándole en la cabeza y tantas visiones de Jesús, tantas cosas en su corazón. Pues pasó un día que ella entró a su celda y tuvo una imagen en su cabeza, en su corazón, de Jesús completamente ensangrentado y golpeado. Y ella le pregunta, Jesús, ¿pero quién te ha lastimado de esa manera? ¿Por qué estás tan herido? Y él le dice, pues este es el daño que me causas de solamente pensar que tú te quieres ir del convento. Faustina se dio cuenta que pues estaba lastimando a Jesús con su disyuntiva, con su preocupación y con todo esto. Entonces dijo, no, basta. Ahora sí, voy a dedicar por completo a Jesús, a mi Salvador. Y basta de dudar, basta de estar como una niña tonta, dubitativa. No. Bueno, en el convento se encargaba de cocinar, de limpiar y de atender a una hermana que estaba un poquito enfermita y que ya era una persona mayor. Entonces estaba completamente dedicada a esto, que ella empezó a debilitarse mucho. ¿Por qué? Porque ella quería hacer muchas, no solo penitencias, sino se trabajaba mucho tiempo extra, se sobreexigía mucho. Entonces, como tenía miedo que se enferme porque recordemos la época, ¿no? Era 1920, empezaba la tuberculosis a inundar todo el mundo, ¿no? Y también a tocar mucho a Polonia. Entonces tenía miedo de que ella se debilite más, se vaya a enfermar. La casa que ellos tenían, la casa de las hermanas en Skolimov, si no me equivoco se pronuncia, Skolimov, y que es una casa de descanso para que tome sol, para que se relaje, para que no se sobreesfuerce, donde también tenga que hacer labores, pero no tantas, ¿no? Un par de meses después que estuvo en esa casa de reposo, ella fue enviada a Cracovia, a la casa de San José, para terminar su noviciado, ¿no? Bueno, ella toma los hábitos el 30 de abril de 1926 y por eso también es que fue canonizada el 30 de abril del año 2000. Por coincidir con la fecha en la que ella ingresa y toma los hábitos, ¿no? Cuenta acá en su diario que mientras estaba tomando los hábitos, mientras estaba en la ceremonia, Jesús le iba pasando como en una película en su mente los grandes sufrimientos que se le venían a ella, pero también le daban un gran consuelo, ¿no? Y ella pues se sentía protegida y cuidada mucho por Jesús. Y bueno, en el convento le pasan muchas cosas. Ella, como les digo, le gustaba sobreexigirse, trabajar mucho para ofrecer su labor a Dios, para agradarle a Dios, ¿no? Eso se cuenta que ella le mandaban a lavar las papas, a pelar las papas. Recordemos que la papa peruana salvó del hambre a Europa. Entonces, regresemos. Y tenían unas ollas gigantes, imagínense esos hoyones grandotes, había que lavar las papas y secarlas y cargar las papas para acá, para allá, y pues ella no tenía fuerza, ¿no? Entonces como que cargaba la olla y se iba para atrás, y ella como que cada vez que le tocaba hacer eso, ella decía, uy, nadie me quiere ayudar, tú no lo puedes hacer. Entonces ella le pidió al Señor fuerzas para que la ayude a cargar estos hoyones, estas escurrideras gigantes con un montón de papas adentro. Y Jesús le habló y le dijo, no te preocupes, a partir de ahora yo te voy a fortalecer. Cuando al día siguiente pues le tocó hacer su labor con las papas, de cargar los hoyones gigantes, ella dice que en lugar de papas ella veía rosas.
y que las cargaba con gusto porque sabía que eran rosas, que Jesús había transformado las papas en rosas solamente para ella, y él las cargaba con gusto y todas las hermanas decían, ¿de dónde le salió la fuerza a esta niña? ¿Qué está comiendo? Como Popeye, está comiendo espinacas. Y pues esta es una de las primeras cosas que sorprendieron a las otras novicias. Indicar acá que Sor Faustina tenía muchas revelaciones, tenía muchos momentos de éxtasis, se dedicaba muchísimas horas a la oración. Oraba no quizás como lo hacemos nosotros, quizás de manera repetitiva, sino ella lo oraba de corazón, pedía de corazón, con mucho fervor, entonces provocaba rezar como ella, ¿no? Y aquí pues nos dice, pues que nos confirma eso, ¿no? Aquí ella en la Divina Misericordia, en el número 1107 dice, ni las gracias, ni las revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Dios nunca violenta nuestro libre albedrío. De nosotros depende si queremos recibir la gracia de Dios o no, si vamos a colaborar con ella o la malgastaremos. El demonio no quería que ella se acercara tanto a Cristo, entonces la atormentaba muchísimo, quizás como fue atormentada también nuestra querida Santa Rosa de Lima. Entonces ella hablaba con la madre superiora, Sor Josefina o Josefa, y ella le decía, tranquila, tranquila, Dios quiere estar contigo. Exactamente le dijo lo siguiente: sepa, querida hermana, que Dios quiere tenerla bien cerca de Él en el cielo. Tenga confianza en Jesús. Y esas palabras pues la calmaron por un tiempo, no suficiente, porque ella siguió con esos pequeños tormentos. Cuando ella estaba en su tercer año de noviciado, durante un momento de oración, Faustina le dijo, Señor, yo de verdad me quiero dedicar a ti y quiero que me des a mí los sufrimientos, que quites un poco los pecados que hay tantos pecados ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces yo le dijo, bueno, ya que tú quieres ofrecerte este sacrificio, pues déjame decirte que te van a venir pruebas muy fuertes, que van a hablar mal de ti, te van a decir de todo, va a decir que estás loca, que estás creyéndote esto, que mucha gente va a desconfiar de ti. Pero ella dijo, no importa, Dios, lo que venga, cualquier sufrimiento que tú me mandes, yo lo acepto, pero deseo ayudarte en la labor reparadora del mundo, ¿no? Yo quiero ayudarte, quiero ofrecerme en sacrificio. Durante la cuaresma de 1933, ella dice que sintió en su cuerpo y en su corazón lo que pasó Jesús rumbo al Calvario y en la cruz. Ella pudo sentir los estigmas en su cuerpo, ella pudo sentir los latigazos en su espalda, pudo sentir los clavos en sus manos, pudo sentir la lanza en el costado, los clavos en sus pies. Ella no le dijo nada a nadie, bueno, se lo dijo solamente a su confesor. Pasó también que ella enfermó de tuberculosis, como les dije, enfermó de tuberculosis. Dice que cada viernes ella sentía estos dolores de los estigmas, o sea, los clavos, los latigazos en la espalda, la lanza en el costado, el dolor de la corona de espinas. Lo sentía cada viernes. En algún momento del día viernes, pues ella sentía estos dolores, y no solamente eso, sino cuando estaba cerca de un alma que era muy pecadora, empezaba a sentir latigazos, empezaba a sentir los estigmas en las manos, ¿no? Le preguntó al Señor una noche, ¿no? Señor, ¿por quién yo debo orar? ¿Por quién yo debo orar más? ¿Por los pobres, por los enfermos? El Señor le dio una visión, y ella cuenta lo siguiente: esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas. Pero no era válido. Solamente nosotros en la tierra podemos ayudarlas. Yo le pregunté a las almas qué es lo que más las hacía sufrir. Ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Vi a Nuestra Señora visitando a las almas del purgatorio.
siente un cariño muy grande y mucha compasión por las almas sufrientes del purgatorio, y ella siempre pide mucho por las almas del purgatorio. Nosotros también debemos rezar por las almas del purgatorio, por nuestros antepasados que no sabemos. Hay que rezar por el alma de todos nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros tíos que han fallecido. Quizás unos días no están en el cielo, pero como dice un dicho popular, nadie sabe lo de nadie. En febrero de 1931, ella nos cuenta que recibió el Señor la Divina Misericordia. ¿Y qué nos dice acá? Es el número 47 del diario, pueden seguirlo así. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica, en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena del temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada, primero en su capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo que ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte, yo la defenderé como mi gloria. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, que debe ser la fiesta de la misericordia. Dice acá: deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas humanas. La desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellas. Y bueno, le pidieron a un pintor llamado Eugenio Kazimierowski, que pintara la imagen, porque Focina primero hizo varios bocetos, pero le salió horrible. Decía, pero no, ni a la justa saber escribir, ¿cómo voy a aprender a dibujar esto? Entonces buscaron a este pintor que la haga. Pero la imagen que todos conocemos fue hecha por un pintor llamado Adolf Hitler, que se la pintó. ¿Por qué? Porque su familia había sobrevivido completita durante la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, como se habían salvado todos, pues él decidió pintar la imagen de la Divina Misericordia. Es la imagen que ahorita todos conocemos, y es esa de ahí. Algo más de Sor Faustina Kowalska es que ella tuvo visiones del cielo y tuvo visiones del infierno. Pues ella dice de las visiones del infierno lo siguiente: es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de tortura que vi: la primera es que están privados de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. Sabes que siempre vas a estar ahí torturándote y lejos de Dios para siempre, para toda la eternidad, y no vas a tener opción de salir de ahí nunca más. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Es un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. La quinta es una oscuridad continua y un olor sofocante terrible. A pesar de la oscuridad, las almas se ven condenados entre ellos. La sexta, el que viene el infierno, es la imagen de Satanás. La séptima es una angustia horrible. Estos son los tormentos que sufren los condenados en el infierno, pero no es el fin. Existen tormentos especiales destinados para cada alma en particular, ¿no? Dios la premió mostrándole la visión del cielo. Y ella cuenta del cielo lo siguiente: hoy día estuve en el cielo en espíritu y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Como todas las criaturas, vamos a llorar. Vi como todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar.
Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es el amor a Dios. Amor y nuevamente amor. Me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta en su corazón. La tuberculosis pues atacó muchísimo su cuerpo, estaba muy débil, inclusive ya no podía comer mucho, tenía muchos problemas también en el aparato digestivo, estaba demasiado débil. Faustina, y recordemos que eran inicios de 1900 en Cracovia, en Polonia, después de la guerra, entonces había mucha pobreza, entonces no habían las medicinas que hay ahora, los cuidados necesarios. Entonces, ella muere lamentablemente el 5 de octubre de 1938, 13 años después de haber tomado los votos en el convento. Su funeral fue 2 días después, el 7 de octubre, justo para el día de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, acá en el diario, en el número 378 dice lo siguiente: llegará un momento en que esta obra de que Dios recomienda tanto, la Divina Misericordia, parecerá ser completamente destruida. Y de repente Dios intervendrá con gran fuerza que hará el testimonio de la veracidad. Ella, la obra, será un nuevo esplendor para la Iglesia, a pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo. Y pasó así, porque pasó que en 1959 el Vaticano prohibió la propagación de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Cosas del Orinoco que tú no sabes y yo tampoco. Y así pasaron casi 20 años que nadie hablaba y nadie propagaba la Divina Misericordia en ninguna parte. No se tocaba el tema de Sor Faustina, no se tocaba el tema de la Divina Misericordia, de la coronilla, nada, así, pero silencio absoluto. Mutis estaba en la iglesia porque decían, no, que esto hay que investigar más, la vida de Sor Faustina, que no se tienen muchos datos, además que ella escribió el diario, pero el diario tiene muchas cosas que están erróneas porque ella lo escribió, pero ella no sabía leer ni escribir muy bien, que tiene muchísimos errores gramaticales, tiene muchísimas faltas de ortografía. ¿Cómo va a ser cierto? Porque también es así la iglesia, ¿no? Tiene que ser muy segura. El de 1978, ¿y quién estaba en Cracovia? ¿Quién estaba en Polonia? Nuestro querido San Juan Pablo II, Karol Wojtyla. Dijo, bueno, ya pasó el tiempo, y tras un examen cuidadoso de la Santa Sede, Vaticano, investigó, leyó, revisó papeles médicos, analizó todo y dijo, tiene verdad. Pasó pues que el 16 de octubre pues el Papa de 1978, nuestro querido Karol Wojtyla, dejó de ser el arzobispo de Cracovia para pasar a ser Juan Pablo II Papa. Sí, wow, de verdad que Dios tiene maneras de premiar a sus hijos de una manera increíble, ¿no? Cabe recalcar que ella fue canonizada el 30 de abril del año 2000, la primera santa del milenio, también hecha en año jubilar. Al final de la canonización fue que se instituyó la fiesta de la Divina Misericordia después del segundo domingo de Pascua, porque como según lo había pedido Jesús, eso ya se instituyó. Y pues este es el diario Sor Faustina Kowalska. Se lo compré, como les dije, en Polonia, cuando fui a Cracovia para la jornada. A ver, aquí están sus fotos, ¿se pueden ver? Ay, voy a poner fotos mejores de ella, obviamente. Aquí está Elena Kowalska. Cabe indicar que su apellido es Kowalski, pero cuando estás en Polonia, pues en polaco, si tú eres hombre, tu apellido es Polaski. Es Kowalski, pero si eres mujer termina en K, Kowalska, por eso es Kowalska.
No se olviden de rezar la coronilla de Divina Misericordia. La pueden rezar todos los días a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, que dice que Jesús dijo que es la hora en que se abren las puertas del cielo, porque esa fue la hora en que Jesús murió, y pues en ese momento las puertas del cielo se abren y Dios nos escucha más claramente nuestros pedidos, nuestras oraciones. Y hay que dedicarle un tiempito. Se reza bastante rápido. Inclusive si quieres ponerlo en canción acá en EWTN, lo puedes poner tranquilamente. Pones en YouTube EWTN, Coronilla de la Divina Misericordia, cantado. Se canta en 15 minutos y ya está. Bueno, nada más, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. 5 de octubre, pues es día de Sor Faustina. No se olviden de rezar un poquito. Rezar una coronilla de la misericordia, ¿por qué no? Y que Dios nos bendiga a todos. Un beso.